Pues arrancando esta edición 807 de Enredando, es momento de hablar de ciberseguridad, como siempre de la mano de Euskal Hack, y una vez más tenemos con nosotros a Robert para tratar un tema que vais a ver que es muy interesante. Arratsaldeon, Robert. Arrasteón, por decir algo, porque aquí está cayendo la mayor. Bueno, el tema de Leguraldi lo tenemos un poco complicado últimamente, pero bueno, hacemos lo que podemos. Uh-huh. Decía que el tema de hoy va a ser interesante porque, bueno, sobre las estafas y sobre, en general, la ingeniería social hemos hablado mucho en estas secciones, pero es que además, pues las autoridades y en concreto la Policía Nacional en los últimos tiempos también está hablando sobre ello, y nos han puesto sobre la pista de un sistema, de una forma de identificarlas y de combatirlas que se llama Método Lab, y de eso vamos a hablar hoy. Pues sí, había algún artículo también publicado en GenBeta, me suena, sí. Así que, bueno, pues eso, están dando difusión evidentemente a formas de prevenir este tipo de estafas, pues para que andemos con más precaución. Uh-huh. Así es. No sé si tenéis claro un poquito en qué consiste el método, lo puedo dar así sucintamente, dar unos toquecillos, y luego hablamos un poco de causas y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Sí, empezamos por ahí entonces. ¿En qué consiste el Método Lab? Bueno, a ver, yo me harto de decir que siempre tenemos que desconfiar, ¿no?, de emails de desconocidos, de mensajes de WhatsApp de desconocidos y, una vez más, pues en este caso de llamadas telefónicas. Uh-huh. Parece que además la llamada telefónica es un método muy cercano, estamos escuchando una voz que puede ser perfectamente de un conocido, y con la inteligencia artificial, vamos, tan real como la vida misma, y están sucediendo estafas en los que nos clonan la voz y se hacen pasar por personas con un grado de verisimilitud espectacular. Y gracias a ese ganarse la confianza, como todas las técnicas que tienen que ver con ingeniería social, pues obtienen bien dinero, bien datos que puedan facilitar una estafa posterior, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, la Policía Nacional lo que da es una serie de consejillos, un acrónimo, LAB, que tiene que ver con identificar la localización de la llamada. Luego, si queréis, hablamos un poquito de los números de teléfono y las líneas de teléfono convencionales. En principio, claro, lo que te dicen es que si tú estás viendo que no es un +34, que corresponde al prefijo internacional de España, pues, hombre, empiezas a desconfiar porque es poco probable que te llamen de, no sé, Bangladesh, por decir un país al azar. O de la India. Vale, ¿no? Eso es. L, de localización, ¿no? A es un poco asegurarse la identidad de con quién estoy hablando. La Policía Nacional llega a decir que hay que poner palabras claves con los interlocutores más cercanos o con los interlocutores, yo diría, con los que podemos llegar a tener transacciones de carácter comercial a través del teléfono. ¿Me explico? O sea, si yo estoy tratando negocios, bueno, pues establecer palabras clave. Por lo que he dicho, porque la inteligencia artificial avanza que da miedo, y bueno, pues ya se usan las voces de miembros de la empresa, habitualmente directivos, de clientes, de proveedores, con lo cual, bueno, pues establece una palabra clave. Esto, a ver, yo entiendo que hay que decirlo, pero me parece más complicado de hacer que de decir. Y luego, finalmente, pues la P viene de analizar el propósito de con quién estoy hablando y para qué me está llamando, ¿no? Uh-huh. A veces, bueno, pues sobre todo si hemos abierto la puerta en la que no hemos cortado rápidamente una comunicación, si la persona es buena manipulando, la persona que intenta estafarnos, pues tiene mucha facilidad para ganarse nuestra confianza y a partir de ahí redirigir la conversación hacia una estafa o hacia la obtención de datos necesarios para continuar con la estafa, ¿no? Entonces, un poco ser objetivos o ser, pues, suspicaces, ¿no? Y tratar de siempre de estar analizando por qué me está preguntando y para qué puede estar esta persona hablando conmigo, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste el Método Lab. Una serie de consejos, como ya veis, muy generales, pero yo, más que en concreto todo esto que es lo que dicen ellos, bueno, pues sí que sería consciente del riesgo que empezamos a tener a través de llamadas telefónicas, ¿no? Que empezamos a tener, no, que seguimos teniendo a través de las llamadas telefónicas, porque esto desde Mitnick, pues imaginaros, ¿no? Siempre ha sido un método muy hackeril, ¿no? De estafar, o en el caso de Mitnick, de hackeos, ¿no? Sí, de hecho el teléfono siempre ha estado un poco en el punto de mira porque efectivamente es una forma muy fácil de acceder, y aunque quizá muchas veces nos hagamos la pregunta de cómo han llegado hasta nuestro teléfono, es muy sencillo, son 9 cifras, no tiene más historia, o sea, cómo llegar hasta un teléfono
es fácil. Lo que ya es más difícil es darle toda esta verosimilitud a los 3 puntos de los que hablábamos, ¿no? Que el origen de la llamada sea lo suficientemente verosímil como para que nos lo creamos, que el autor sea alguien de confianza o supuestamente de confianza como para que nos lo creamos, y que además el propósito pues sea algo que también nos lo podamos creer. He dicho difícil, pero a veces es más fácil de lo que parece, y de hecho en la primera parte, en el origen de la llamada, estos últimos días hemos conocido una noticia que en concreto es una modificación legal en la que, bueno, el gobierno de España modifica la ley de telecomunicaciones para prohibir las llamadas comerciales desde teléfonos móviles, para que se hagan a partir de ahora desde teléfonos fijos. Esto tiene un gran asterisco, que es que al final los estafadores no cumplen las normas, ¿no? Entonces, incluso los que deberían cumplir las normas, con tal de a veces no estafar, a veces simplemente vender, tampoco cumplen las normas. Entonces, a pesar de que hay buenas intenciones, el origen de la llamada siempre nos puede dar problemas. Sí, esto es complicado. Bueno, a ver, me vais a perdonar, ¿no?, que haga un poco de abuelo cebolleta y que cuente un poco el estado de lo que te encuentras hoy en día en llamadas telefónicas, porque la verdad es que las diablerías que hay son espectaculares. No solo nos afecta a nosotros como particulares, sino entre las propias compañías, pues tienen unas prácticas que son interesantes, ¿no? Primero, haciendo el abuelo cebolleta, ya hace un tiempo que se popularizó el tema del secuestro virtual. De hecho, hubo un famoso grupo de Donosti, de La Oreja de Van Gogh, que bueno, sufrió, con triple comilla, ¿no?, un secuestro virtual de estos. ¿En qué consistía? Fijaros que esto, con la tecnología y el desarrollo que ha seguido, es una caricatura de lo que nos pueden hacer hoy en día, ¿no? Pero básicamente era una llamada en la que se trataba de poner nervioso al receptor de la llamada, haciéndole creer que un familiar cercano, muy cercano, estaba secuestrado, ¿no? Entonces, el quid de la cuestión era que habitualmente se aprovechaban vuelos o momentos en los que esa persona, la persona que supuestamente era la víctima, estaba fuera de conexión, pues para forzar al que recibía la llamada a hacer un ingreso, un pago, porque podía correr peligro la vida del secuestrado virtualmente, ¿no? Entonces, fijaros, aquí ya os digo, muy poca tecnología, solo necesitas saber la información de que una persona estaba volando y, bueno, en algún momento, o sea, no creo que fuese un método muy efectivo, pero sí que en algún momento llegaron incluso a disponer de dinero, con lo cual, esto de que las llamadas, o sea, esto del peligro de las llamadas es antiguo y va evolucionando. Hoy en día, insisto, ponerse en la situación, va a ser la voz de la persona cercana. Decías, bueno, conseguir un número de teléfono no es complicado, son 9 dígitos. Bueno, aparte de lo que son la fuerza bruta, que es un poco lo que estabas diciendo, hay más cuestiones, y es que daros cuenta de que Iberdrola, Telefónica, Orange, bueno, un montón de compañías, bueno, es un montón, o sea, he dicho 3, pero podrían ser muchas más, pues han sufrido hackeos, entre comillas, ¿no? Y se han volcado muchas bases de datos en las que están nuestros datos personales, con lo cual ya nos facilita la búsqueda en redes sociales, búsquedas abiertas para obtener más información de la posible víctima, y nuestros números de teléfono, y nuestra dirección, y si te descuidas, nuestro banco. O sea, quiero decir, si alguien se propone ganar dinero estafando a través de llamadas, y lo va a hacer bien, va a saber muchísimo más de nosotros de lo que nos podemos pensar a priori, ¿de acuerdo? El nivel de conocimiento que pueda adquirir sobre nosotros va a depender un poco del uso que hagamos y de lo que publiquemos en redes sociales. Volviendo a historietas de abuelo cebolleta, he llegado a ver llamadas de este tipo de, bueno, pues de intentos de estafas, conociendo incluso que la víctima estaba en el hospital. Entonces la persona que se ponía en contacto con ellos pues era capaz de decirle que estaba en el hospital, etcétera, etcétera, y ahí se empezaba a montar un poco la película, pues para alcanzar un fin económico, ¿no? Para ese engaño necesario para la estafa y esa disposición del dinero de la víctima. Vale, bueno, pues fijaros, la cosa evoluciona, pero ya hace mucho tiempo que todo esto de las llamadas tenía su riesguillo. Y luego, al hilo de lo que decías, ¿no?, de las llamadas comerciales de las operadoras, bueno, para que veáis el nivel de, no se puede decir la palabra otra, ¿no?, pero de maldad, voy a decir, entre operadoras, hay piratillas que lo que hacen es, se hacen pasar por la compañía de la víctima entre comillas, del cliente, sí. Le fastidian diciéndole que le van a subir la tarifa, etcétera, etcétera, o sea, le hacen una serie
le hacen una llamada haciéndose pasar por la compañía del cliente, diciéndole que le van a subir la tarifa o que debe muchísimo dinero. Esperan a que la víctima se enfade con su compañía y luego le hacen una oferta desde la compañía a la que ellos pertenecen para intentar hacer ese traspaso de titular. Con lo cual, fijaros, o sea, quiero decir, lo de la llamada telefónica al final se va a ser un arma de destrucción masiva. O dicen que le tienen que cambiar el router y esas cosas así también. Eso es habitual también. Y es mentira. Lo que os podáis encontrar. Lo que os podáis encontrar. Con lo cual, se usan las llamadas telefónicas y ya os digo que estos son ejemplos muy inocentes y se seguirán usando las llamadas telefónicas, ¿no? Sí. En el caso más, yo creo que más preocupante, ¿no? Siempre es gran disposición de dinero, poco trabajo, mucho dinero, empresa, ¿no? El hacer creer a un trabajador que tiene capacidad de disponer de fondos de la empresa, que ese es el jefe, que ese es el CEO, que ese es el que sea, usar su voz. Se han visto ya intentos de usar incluso la cara. No tengo muy claro si llegaron a funcionar o no, porque cuando te los cuentan probablemente es porque no hayan funcionado. Entonces, voz y cara, vídeo, era una videollamada, e intentar hacer una disposición de dinero importante hacia, bueno, pues el estafador, ¿no? Este tipo de estafas, además, requieren poco trabajo, dan mucho dinero y, bueno, pues es bastante mejor que levantarse a las 6 de la mañana. Es verdad, eso es correcto. De hecho, estaba recordando que en un programa anterior, creo que era en el 801, Carolina, también compañera de Euskal Hack, nos habló de otro caso similar en el que efectivamente habían llegado a suplantar, ¿no? Y habían llegado a conseguir dinero de una empresa, pues engañando a un trabajador. Empleado, sí. Y al final la cuestión de la ingeniería social es un poco la misma de siempre, ¿no? Tenemos que autoentrenarnos y tenemos que ser conscientes en todo momento de que alguien puede no tener las mejores intenciones, y más cuando estamos hablando de algo de dinero. Si nos pide dinero, puede que haya algo detrás que no sea que no sea honesto, ¿no? Que sea un fin espurio, ¿no? A ver, al final es evidente, ¿no? Yo también es verdad que la Policía Nacional habla para mucho público, ¿no? Y bueno, creo que gente de nuestra edad estamos más o menos concienciados. Pero siempre con todos los métodos de ingeniería social y con todos estos ataques de fuerza bruta en el que puede caer cualquier número de teléfono, a mí me preocupan particularmente teléfonos detrás de los que estén menores, que normalmente a los menores se les suele engañar con fines más bien sexuales, abusos sexuales, y teléfonos detrás de los que esté gente mayor, que en este caso son, yo creo que los más vulnerables porque tienen capacidad económica, muchas veces les van a marear para descolocarlos técnicamente. Normalmente una buena estafa se basa siempre en algo que han podido oír. Me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de las famosas estafas del técnico de Microsoft. Yo creo que las hemos mencionado aquí, pero bueno, en este caso, oye, pues soy un técnico de Microsoft, conéctate al ordenador, te ponían un troyano, te hacían una disposición de, o sea, conseguían que tú entrases en tu cuenta online y en tu cuenta de banca online y bueno, pues te robaban bastante pasta, ¿no? Y la evolución es todavía más sangrante, ¿no? Entonces, gente mayor, yo sí que creo que aquí tenemos un problema. Y además el propio Estado, entre doble comillas, no reconoce la incapacidad que tiene para solucionar esto, porque ya os digo que el método que propone la Policía Nacional es un método que yo creo que puede valer para concienciar, puede valer para que hagamos una reflexión propia, ¿no? de cómo de confiados podemos estar ante una llamada de teléfono, pero ya os digo yo que estas estafas no se resuelven y que más allá de que pongamos todos los métodos para desconfiar de que nos llamen por teléfono, siempre vamos a tener un día en el que tenemos peor día y somos más vulnerables, que es cuando caemos, porque lo intentan muchas veces y no hay solución. O sea, una vez que el dinero vuela, no hay una forma seguida ni de detener al delincuente ni de rastrearlo, con lo cual creo que los estados tienen un problema en cuanto a la protección de sus ciudadanos en estos ámbitos digitales y estamos muy verdes, porque ya os digo que el método de la Policía Nacional a mí me parece demasiado
general como para que realmente lo podamos considerar efectivo. Sí, en cualquier caso, pues es un punto de partida estos 3 consejos de identificar el origen, verificar la identidad y evaluar la intención de la llamada, pues siendo, bueno, quizá escaso en algunos casos, nos puede, lo que decías, ayudarnos a hacer esa autoevaluación. Ya para terminar, Robert, recuérdanos qué es Euskal Hack y dónde podemos encontraros. Bueno, pues somos una asociación sin ánimo de lucro que nos dedicamos fundamentalmente a divulgar en materia de seguridad informática. Estamos físicamente en Donosti, aunque bueno, nosotros realmente somos de las 3 provincias, ¿no?, de la CAF, y bueno, pues nos podéis encontrar sobre todo en Twitter, @euskalhack, o en nuestra página web www.euskalhack.org. Pues es que ricasco, Robert, como Muchas siempre, gracias. y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos, es que ricasco.